show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. Ya saben que tenemos en este programa dos secciones de ciencia. Una es la de verdad y la otra es, bueno, pues, sócate burque, ¿no? Al final, hace lo que puede el hombre, ¿no? Esta es la de verdad. Y lo es gracias a Pere Estupiñá y a Javier San Pedro. ¿Cómo estáis, compañeros? Buenos días. Buenos días. Pere Estupiñá es químico, es bioquímico y conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. Y Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y colaborador de El País. Y quedan 3 semanas para acabar este año, así que ya es también época de balance en muchos sitios. La revista Science ha creado una votación en su página web para que la gente elija el que consideran que ha sido el descubrimiento científico más importante del año. Hay 4 opciones y todavía se puede, creo que quedan 20 horas para votar. Vosotros habéis votado ya, ¿no? Está abierta la opción. Está abierta. Yo digo las 4 y me decís o si queréis comentar o si queréis votar públicamente. Primera, es un medicamento que trata tumores avanzados independientemente de en qué parte del cuerpo se han originado y está basado en la biología del tumor, no en el origen del tumor. Bueno, esto es muy importante porque es parte de la técnica más rabiosa, la gran esperanza contra el cáncer que hay ahora mismo, que es la inmunoterapia. Consiste en estimular el sistema inmune de distintas formas para lograr que ataque él mismo al tumor, ¿no? Y de esta técnica en concreto ya hemos hablado en este programa, de estos inhibidores de la PD-1, que son unos de estos estimulantes del sistema inmune. Estuvimos hablando de ello en conexión con el microbioma, es decir, las bacterias que viven en el intestino, porque hay personas que responden a estos inhibidores de la PD-1, un 30% más o menos de los pacientes, el 70% no responde, y uno de los factores era que tuvieran una bacteria o no en el intestino. Y esto tiene mucha relación porque hay una cosa curiosa, que es que cuanto más mutaciones tenga un cáncer, por ejemplo en un fumador, hay unos pocos cánceres de pulmón que no los causa el tabaco, la mayoría los causa el tabaco, pero los fumadores tienen muchas más mutaciones, aparte de las que provocan el cáncer directamente, tienen muchas otras mutaciones que no tienen que ver con el cáncer, pero que sí modifican las proteínas que las células cancerosas presentan en su membrana y las hacen más visibles para el sistema inmune. Entonces resulta que el cáncer, las personas con cáncer de pulmón que eran fumadoras responden mejor a estas inmunoterapias que las que no lo eran, que tienen menos mutaciones. Es una paradoja, pero están trabajando, hay una investigación muy activa para aplicar estas técnicas de las que ya se están beneficiando el 30% de los pacientes a todos los demás. Es una cuestión muy importante. Sí, aquí hay un matiz interesante, parece que nos vayamos muy ocho por este tema, pero que cuando van al médico o hacen un ensayo clínico y dice el 30% de los pacientes responden bien y otro no, esto no es cuestión de azar. Eso es cuestión de que hay algo diferente en estos 30 pacientes de los otros 70 que no conocemos. Entonces, estas investigaciones lo que hacen es identificar qué es este algo para decir, mira, si tienes esta mutación concreta, entonces irá bien. Si no, vamos a buscar otra cosa. La segunda opción en esa votación de Science es un tratamiento que ha resultado exitoso contra una enfermedad neuromuscular que generalmente mata a los bebés antes de que cumplan 2 años. Sí. Y en este caso, el gran avance ha sido la forma en que introduces el gen correcto, ¿no? Estas son enfermedades hereditarias. Llevamos 30 años intentando las terapias génicas para corregir estos genes defectuosos de estos niños. Y hay un problema en general en las enfermedades cerebrales, o que se deben al cerebro, como es este caso, o al sistema nervioso central, incluida la médula espinal, que es lo que se llama barrera hematoencefálica. Es decir, el cerebro está protegido por una barrera, no es una barrera física, no imaginemos un muro ahí en la frontera, pero las neuronas y demás células del cerebro están protegidas contra cualquier cosa que viaje por la sangre, prácticamente. Y entonces, para introducir los genes correctos en estos niños era preciso trepanarles el cráneo cada 4 meses para introducir directamente en el cerebro los genes correctos. Esto, hombre, es una técnica, aparte de que no funcionaba muy bien, pues es una técnica un poco agresiva. En este caso han encontrado un virus, se llaman virus adenoasociados, o sea, son similares a adenovirus, que está revolucionando también el campo de la terapia génica y que se puede pinchar en sangre directamente porque este virus es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Y hay una niña preciosa por ahí cuya hermana mayor murió a los 15 meses y ella tiene 2 años y pico y la ves andar y correr y es preciosa la niña. Otra opción en esa votación
opción, esta es la penúltima, es una especie de detector portátil de neutrinos, de esas partículas subatómicas, que abre el camino a detectores portátiles de ese tipo. Es gracioso porque los dos habéis dicho, ¿tú sabes algo de neutrinos? Pues vamos a parecer paletos si no hablamos de neutrinos. No, los Hombre, neutrinos, no tenéis por qué saber de todo. No, los neutrinos son muy importantes. Lo que estábamos comentando antes era que, porque la cuarta opción también será del ámbito de la biomedicina. Sí, de la genética. Y estábamos sospechando si esta opción de los neutrinos la han incluido por tener algo que no sea del ámbito de la biomedicina, por dar diversidad, porque realmente en el momento que estamos, los avances más notables se están produciendo en biomedicina. O sea, los neutrinos, son clave para entender algunos factores de la evolución del universo, para todo el tema del modelo estándar de partículas. Lo que pasa es verdad que hasta ahora se detectaban con unos construcciones en el subsuelo. Excavar en una montaña, sí, ¿no? Había que excavar en una o aquí en montaña. los Pirineos, aprovechando un túnel de un tren, porque son partículas que no interaccionan apenas con la materia. Claro, y entonces necesitabas unas condiciones extremas, muy difíciles para estudiarlos. Y ahora se puede hacer de manera casi portátil, ¿no? Sí. Sí, pero es verdad que la cuarta y última son técnicas de edición genética, son muy precisas, que se hicieron posible, o han hecho posible que un equipo en China haya corregido la mutación de un gen en un embrión humano. Es curioso, Javier, como todo va encaminado hacia técnicas genéticas, ¿eh? Sí, la genética y desde el proyecto Genoma al menos, en que se presentó en 2000, el año 2000 o 2001, no me acuerdo muy bien, la genética biomédica ha estallado, porque las ventajas que hay ahora para estudiar los genes de una sola célula, a lo mejor de una sola neurona, o de cada persona del mundo, los costes se han abaratado para secuenciar estos genomas, y ahora mismo es posible secuenciar cada célula de un tumor, ¿no? Y alcanzar conclusiones como aquellas de las que hablábamos antes. Se estaba pensando que yo cubrí aquella presentación del genoma humano que se hizo conjuntamente con el NIH y Craig Banter, y de hecho escribí sobre ello. Estaba Tony Blair, para el país, exacto. Y todos los periodistas que estábamos allí, ignorantes como éramos, nos preguntábamos, ¿esto realmente será importante o nos estarán colando algo? ¿No? Bueno, no sabíamos nada. Y mira, 10 años después... Es que yo creo que ha llegado el momento. O sea, para mí, ya me anticipo, mi favorita de estas 4 respuestas es la segunda, la de la terapia génica de esta enfermedad neuromuscular estricta, o sea, muy agresiva, que, a ver, recordemos, eran 15 niños, de los cuales 13, estadísticamente 13, hubieran fallecido a los 2 años. Los 15 estaban vivos todavía después de 2 años. O sea, se han curado. Y hay otro ejemplo, una noticia reciente de esta semana con la hemofilia. O sea, la hemofilia es una enfermedad donde no hay coagulación de la sangre porque falta un factor coagulante determinado. Hay un problema en un gen que no produce este factor. Es una enfermedad recesiva, es decir, para que se produzca los 2 genes, las 2 copias, tienes que estar alterada. Vale, pues con terapia génica se ha conseguido tú introducir con un virus que va al hígado y se mete a introducir genes sanos en algunas células de manera que estas personas ahora producen un 34% de este factor coagulante de lo normal. Con este 34% ya ha habido 9 de cada 10 que no han tenido durante 18 meses ningún sangrado. Es decir, la terapia génica, que es algo que, como comentabas, Javier, se prometía que llegaría, ya está llegando. Y ya estamos en enfermedades concretas de músculos, de músculos. Sí. Hay un teléfono, por si alguien al final del programa, si queda tiempo, pero al ritmo que vamos va a ser complicado, pero ahí está el teléfono, y si no recogemos el mensaje, es el 902 14 60 60, por si quieren preguntar algo a Pere y a Javier, alguna duda o su opinión. Sobre neutrinos, por supuesto, que lo saben todo. También hay un número de WhatsApp, el 638-855-349, ahí pueden dejar una nota de voz o nos dejan su número y les llamamos. Lo repito, 638-855-349. Hace unos meses charlábamos con Pere y con Javier de lo que la ONU ha llegado a calificar como una de las mayores amenazas sanitarias de nuestro tiempo. Son las superbacterias. Pasado un tiempo es casi obligado un poco a retomar ese tema porque la alarma sigue siendo grande. Recordamos, superbacterias, esto lo aprendimos aquella mañana de domingo, son bacterias que han desarrollado resistencia a los antibióticos y por tanto ponen en riesgo la salud pública. Una neumonía o algo tan habitual como una infección de orina, que ahora se resuelve fácilmente con un antibiótico, podría convertirse en una enfermedad
enfermedad letal. Sí, es un problema cada vez más preocupante y recordemos que está causado por nuestro abuso de los antibióticos, tanto en los médicos que los recetan demasiado para dolencias que no los requieren, solo por curarse en salud y por si acaso un catarro se va a complicar. O, como tú muy bien recuerdas siempre, por gente que no termina el ciclo. Exactamente. Si solo te tomas hasta que te encuentras mejor, que a lo mejor en un día, ¿no? Hay muchas infecciones que en un día con una sola pastilla en 8 horas están mejoradas y te dejas de tomar los antibióticos. Esto selecciona dentro de tu cuerpo unas bacterias resistentes que después van a acabar en el medio, a través de tus heces o tu orina. Y estamos llenando el medio ambiente de bacterias resistentes. Los hospitales son unos entornos particularmente complicados, claro, porque están llenos de enfermos y de médicos usando antibióticos. Y recordamos también el tema de los piensos. Los antibióticos se echan a los piensos. Algunos antibióticos son legales en la Unión Europea, otros en Estados Unidos, y se echan a los piensos porque estimulan el crecimiento. No se sabe muy bien por qué, pero es una práctica que convendría ir desechando. Daniel López es investigador principal de un estudio del Centro Nacional de Biotecnología que ha logrado domesticar, por decirlo de alguna manera, a esas superbacterias para hacerlas más vulnerables y así poder acabar con ellas. Nos escucha desde Radio Murcia. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nos emocionamos siempre mucho y seguramente antes de tiempo, porque este compuesto que habéis hallado no lo habéis probado todavía en humanos, ¿no? Solamente en ratones. Sí, solamente hemos realizado estudios in vivo con ratones, pero bueno, promete. Yo decía que domestica a las bacterias, las amansa de alguna manera, ¿no? Sí, lo que estamos viendo es que en combinación con antibióticos convencionales, las bacterias resistentes dejan de ser resistentes. Por tanto, esa combinación de el compuesto con los antibióticos convencionales sería capaz de eliminar infecciones bacterianas que tradicionalmente son muy difíciles de eliminar con los tratamientos típicos. Y una vez que una superbacteria, digamos, se ha convertido en tal, si lo atacamos de esta manera, ¿puede cambiar de nuevo y ser resistente a ese nuevo tratamiento? Sí, claro, eso podría ocurrir porque al final la resistencia a antibióticos es un proceso evolutivo, es evolución pura y dura, pero nosotros creemos, en base a los datos que hemos obtenido en el laboratorio y también en los ratones y con cultivos in vitro, parece que la resistencia a este cóctel, a este tratamiento sería muy reducida. La razón es porque nuestro compuesto no añade ninguna presión biológica para que ocurra la resistencia a antibióticos, puesto que no mata las bacterias resistentes, simplemente las desarma. Y eso hace que la presión biológica para evolucionar resistencia a este compuesto sea limitada. Oye, Daniel, ¿y este compuesto es una estatina, uno de estos fármacos que se usan para combatir el colesterol? Sí, tenemos una batería de compuestos y algunos de ellos son estatinas que se utilizan para reducir el colesterol en humanos, en pacientes que tienen hipercolesterolemia. Y entonces me pregunto, ¿tenéis datos en humanos sobre gente que esté tomando estatinas para su dolencia del colesterol y que manifieste menos resistencia a los antibióticos cuando tienen que tomar un antibiótico por alguna otra razón? Sí, de hecho es interesante. Hay bastantes estudios sobre el tema de las estatinas y sobre su capacidad de inhibir infecciones, pero claro, todos los estudios se hacen en retrospectiva y son un poco confusos. Habría que realizar estudios ahora un poco más enfocados, pero es muy interesante algunos artículos que han publicado hospitales que dicen, bueno, pues tenemos 50 pacientes entrando a hospital y 25 de ellos pues son gente pues mayor, quizá con unos hábitos de vida poco saludables, con colesterol alto, y pues hay que someterlos a cirugía y no contraen infecciones. Y sin embargo, pues cuando entra gente joven, que son deportistas, que se han roto un hueso pues haciendo alguna práctica deportiva y hay que introducirles algún elemento, algún tornillo, pues resulta que contraen infección y no sabemos por qué ocurre. Se supone que debería ser al revés, y la conclusión al final, cuando hacen el estudio, la conclusión es que tienen que ser las estatinas que están tomando los pacientes. Muy bien, y también en caso de un ensayo clínico, que no sé si os lo estáis planteando, el hecho de que el compuesto esté ya aprobado por todas las agencias del mundo, ¿no? Que son las estatinas que se están en el mercado, vamos, facilitaría mucho los ensayos, ¿no? Por ejemplo, claro, no habría que comprobar su seguridad, porque ya lo hemos comprobado. Claro, yo creo que este tratamiento tiene dos ventajas importantes. Una de ellas es que los dos compuestos que nosotros
proponemos están aceptados por la FDA y la MDA, o sea, están totalmente aceptados en Europa y en América. No habría ningún problema en introducirlos en ensayos de una manera directa. Y la otra ventaja que tiene este tratamiento es que podríamos utilizar antibióticos que son convencionales y que se han desechado porque no funcionan, porque las bacterias se han vuelto resistentes a ellos. Y es que hay tantos que la capacidad de generar cócteles sería muy importante. Reduces la resistencia de la bacteria y vuelves a usar lo que no funcionaba antes, digamos. Claro, claro. Y eso, claro, es siempre a posteriori, nunca de manera preventiva. Claro, se podría generar de manera predictiva, pero de momento estamos diseñando el proceso, sería más complicado. A corto plazo, la aplicación más concreta sería a posteriori para curar una infección. Sí. Claro. Y Daniel, una cosa, porque más allá de la investigación en sí, que es muy potente, porque realmente es un problema creciente y que vamos a estar escuchando. O sea, pensábamos que las enfermedades infecciosas las teníamos más controladas y va a haber una vuelta a eso. Pero tú, si no entiendo mal, tú esto lo descubriste investigando en Alemania y te dieron, creo que 1,5 millones de financiación europea y te lo trajiste a España. O sea, me gustaría destacar como ejemplo positivo, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, yo terminé el doctorado aquí en Murcia. Yo soy murciano y me fui a hacer mi postdoc a la Universidad de Harvard y ahí empecé a trabajar en el tema y los estudios fueron muy bien y empecé quería montar mi propio laboratorio y en Alemania entonces fue cuando me dieron la oportunidad, ¿no? Me dieron en el 2010, monté mi laboratorio allí y empecé a pedir dinero al gobierno alemán y el laboratorio iba muy bien y bueno, pues conseguí dinero de la Unión Europea, que yo creo que los científicos europeos es el sumum, no es llegar a un punto clave de financiación, y una vez que consigo financiación europea, que tengo un laboratorio estabilizado y que puesto que recibo dinero de la Comunidad Europea, da un poco igual la localización de dónde está el laboratorio dentro de Europa, pues decido trasladar muy bien decido trasladar el laboratorio a Madrid, ¿no? Estoy en el Centro Nacional de Biotecnología. Muy bien. Cerca de Murcia. Y te trajiste gente también, ¿no? Investigadores alemanes de allí. Sí, me he traído los chicos alemanes que trabajaban conmigo, se han venido. Están todos encantados. Bueno, hay de todo. Al revés habría sido más complicado a lo mejor. Oye, una pregunta final, solamente es un poco compleja, pero tú como científico y estando trabajando ahora en este descubrimiento contra las superbacterias, ¿cuál es tu opinión sobre el comportamiento actual de las farmacéuticas, de las grandes corporaciones, especialmente las americanas? Bueno, en realidad, lógicamente ellos investigan para encontrar tratamientos que sean rentables, ¿no? Entonces, tienen acciones sobre el tema de los antibióticos, pero es que claro, es que no es muy rentable. Para buscar moléculas nuevas la inversión es muy difícil, es muy alta. Para que te las aprueben es un proceso casi imposible y luego encima... Por definición se van a usar muy poco, ¿no? Porque claro, es un tratamiento de un solo uso, llegas, te lo tomas, te pones bueno y lo olvidas. Y luego encima la ventana de generar genéricos es muy alta, así que la horquilla de usarlo casi que no... Es un proceso que casi no es rentable. Entonces, las acciones de las farmacéuticas son limitadas. Ya. Daniel, te agradecemos mucho esta conversación. A vosotros. Además te deseamos la mejor suerte en el futuro. Siempre decimos que la gente que pasa por este espacio es la que luego nos va a salvar la vida. Así que Daniel López, investigador de ese Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, porque él ha querido, podía estar en Alemania, pero ha escogido estar aquí. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Oye, una llamada rápida, nos quedan un par de minutos, tenemos varias también por WhatsApp. Vamos primero por teléfono, es Paco desde Barcelona. Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues adelante con, no sé, lo que quieras preguntar a Pera y a Javier. Pues mira, la pregunta era sobre la eficacia de la participación, por ejemplo, de los pacientes en los comités científicos. Sabéis que hay algunas comunidades autónomas que tienen algunos comités en los que participan los pacientes. Y mi pregunta era si tiene valor esta aportación de los pacientes, dado que a veces esos comités pues tienen un alto nivel técnico, ¿sabes? Sí. Y mi impresión por participación
era de que sí, me parecía una medida democrática, ¿no? Como de transparencia, pero la eficacia me queda un poco en duda, ¿sabes? Venga, pues se lo planteamos. Gracias, Paco, un abrazo. Sí, Hasta luego. mira, yo hace 2 semanas participé en un congreso científico justo en Barcelona, Big Debate, sobre temas de cáncer, y había participación de asociaciones de pacientes, que dan una visión complementaria muy interesante. Es decir, para la eficacia científica, pues los científicos ya saben lo que tienen que hacer y hacia dónde investigar, pero la visión del paciente de alguna forma les da una visión más terrenal, ¿no? De decir, hacia dónde tienen que investigar. Por ejemplo, las preguntas que se hacían los pacientes de cáncer no eran tan técnicas, no eran tan de inteligencia artificial aplicada al diagnóstico o de terapia génica. Era, por ejemplo, mucho de relación del médico con el paciente. Y allí surgió una idea de decir, igual deberíamos investigar más en cómo mejorar la relación del paciente y el médico. Muy interesante, porque no solamente democratizar esos comités, sino también darse cuenta de que en el fondo de toda investigación hay seres humanos que son los que van a ser salvados con esas técnicas. Había otra pregunta por WhatsApp, pero no da tiempo. Además, era una pregunta para el científico San Pedro. Te han canonizado el domingo que viene. Ya era hora. Javier San Pedro, pero Estupiña, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.